No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñaba con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a Adulta en Proceso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Adulta en Proceso. Muchísimas gracias por estar acá y seguir apoyando este proyecto que se hace con muchísimo amor. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que ha estado en mi corazón y en mi cabeza por mucho tiempo, y es el tema de emprender. Cada vez yo siento ese llamado como de permitir que mi creatividad salga y explorar esas partes que son un poco desconocidas. Para entrar un poco más en materia, hoy nos acompaña una invitada muy especial, una compañera de universidad y una emprendedora que admiro un montón, que se ha enfrentado a muchos retos en este proceso de emprender para poder llegar hoy a donde está. Es comunicadora social con una maestría en comunicación educativa, que desde el 2015 junto con su esposo se lanzaron a esta aventura de emprender y crearon Mac Grupo Vending, una empresa de máquinas dispensadoras automáticas, y en el 2019 se ganaron un premio en innovación y pues ella es una de las empresarias más jóvenes y exitosas del eje cafetero. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a María Alejandra Escobar. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Adulta en Proceso. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. De verdad que estoy muy contenta de poder compartir contigo y con otras mujeres esos temas que tanto nos interesan, tanto nos gustan y que a veces no se hablan tanto. Es verdad, yo siento que llegar a los 30 o estar cerca a los 30, muchas veces pensamos como que ya no puedo arriesgarme a crear un proyecto, o ya me dejó el tren, como lo decía en otro episodio, o es demasiado tarde. Y por eso quiero que tú y yo motivemos a muchas personas el día de hoy. Quiero preguntarte cómo es que empezó este proyecto de Mac Vending. Cuéntanos de qué se trata, cuándo inició. Mac Vending empieza realmente en el 2013, empieza dándonos lecciones. ¿Por qué empezó? La pregunta siempre es, ¿por qué el vending, si el vending en Colombia no es un negocio muy común? Nosotros fuimos, Pozo, en ese momento éramos novios, estábamos en la universidad, fuimos a un conversatorio, una charla en la ciudad donde yo vivo sobre emprendimiento. Un joven iba a hablar sobre emprendimiento. Y ese día, ese muchacho puso sobre la mesa un concepto que me llamó mucho la atención, y es poner el dinero a trabajar para uno y no uno tener que estar siempre trabajando detrás del dinero. Yo nunca lo había considerado así. Realmente en la universidad a uno le enseñan mucho cómo ser un buen empleado, cómo participar activamente de las empresas, bueno, y demás, pero nunca como empresas propias, sino como empresas que ya existen. O por lo menos fue mi caso, en ese momento en la universidad, eso era lo que yo como que sentía. Pero ese día me quedó sonando, y a Andrés, mi actual esposo, en ese momento mi novio, pues a él le quedó sonando muchísimo más, eran máquinas y él ama toda esa parte eléctrica, electrónica, bueno, todo ese tema de computadores y todo eso. Y a mí me quedó sonando el concepto, pero no la idea de negocio como tal. Básicamente la empezó él aquí en Pereira solito, mientras yo estudiaba en otra ciudad. Y un día yo me vine a vivir a esta ciudad. La máquina, la primerita que compramos, fue toda una escuela. No fue pérdida. Sí fue pérdida económica, pero no fue pérdida en conocimiento y en experiencias, porque realmente fue la escuela. Esa máquina nunca funcionó. En los lugares donde la poníamos no funcionaba, no daba un peso, al contrario, había que ponerle más plata. Eso fue un caos. No sabíamos cómo manejarla, cómo organizarla, cuando fallaba, qué hacerle, dónde comprar los insumos, qué insumos comprar. Eso fue todo un tema, un aprendizaje muy bonito de 2 años, donde la máquina ya se puso para la venta. Dijimos, no, ya no más, vamos a enfocarnos en nuestra carrera, en otra cosita, no sé. Cuando en ese momento, cuando se puso para la venta, salió un muy buen lugar para instalarla. Era una clínica aquí en la ciudad, y se instaló la máquina y fue como la piedra sobre la que se edificó el resto. Empezó todo el proceso, vimos que sí podía llegar a ser rentable y muchas personas alrededor creyeron en el proyecto. Y eso es algo muy lindo porque éramos jóvenes, teníamos como 20 años, 21 años, y pues ¿quién va a creer en un muchacho que no ha salido de la universidad, que ni se ha graduado? Y los muchachos son muy locos y tienen muchas ideas, pero pues qué tal que si no fuéramos responsables. Creyeron en nosotros y empezamos la empresa. Empezó lo que es Mac Grupo Vending, empezamos con una máquina y ahora ya tenemos casi 50, estamos ubicados en todas las ciudades del eje cafetero, y bueno, ha sido un proceso muy lindo, Ivonne, porque he aprendido mucho, muchas cosas que en la universidad pues definitivamente a uno no le enseñan, pero que la vida es muy buena en enseñar ese tipo de lecciones. Y aquí vamos después de ya
casi 7 años con la empresa. Me encanta eso que dices, que intentaron y cuando dijeron no más, de pronto la oportunidad se dio, ¿cierto? Porque siento que así es la vida misma. O sea, uno debe intentar y en cualquier momento se da la oportunidad y sale. Me parece que aplica para todo ese ejemplo que nos das con tu empresa. Y también te quería preguntar, ¿cómo consolidar esa idea de negocio para que ese emprendimiento sea exitoso? Nos estabas contando que desde la universidad pues ya tenían en la cabeza todo este plan, pero ¿cómo uno se sienta y dice, bueno, este es el camino, esto es lo que quiero hacer? Yo creo, Ivonne, que hay varios factores. Un factor muy importante es que hay personas que tienen o que tenemos ese bichito del emprendimiento desde chiquitos. Lo que yo conozco de ti también, y sé que muchas mujeres que nos están escuchando, personas que nos están escuchando también sienten desde chiquitos que en el colegio les daban ganas de vender chicles, que se ponían a vender medias, yo no sé, cualquier cosa, como que uno ya tenía Déjame, esa venita. contémosle a la gente que tú y yo en la universidad vendíamos arroz con leche y postres, o sea, Sí. las más emprendedoras de todas vendíamos postres, no teníamos ni idea, pero vendíamos, o sea, no teníamos ni idea de cómo hacer un postre de maracuyá, creo que era que, y la Sí. gente creía en nosotros y nos compraba. Y vendíamos mucho, yo me Sí, acuerdo, y ajá. los postres los sacamos de YouTube, las recetas, Sí. fuimos, buscamos cómo hacer postres de frutas, de diferentes frutas, las hacíamos en la cocina de mi casa o en la cocina de la casa de Ivonne, los metíamos en la nevera de la casa, llenábamos la nevera, ya la mamá no tenía dónde poner las papas, o sea, era una locura, Sí, es y verdad, vendíamos y nos iba muy bien. es verdad. Bueno, experiencias, ¿no? Sí, y yo creo que todo hace parte del proceso. Yo creo que ahí es donde uno se va forjando como emprendedor. Uno tiene que ser echado para adelante, pues, y es como la vena de muchos. Otras personas no tienen esa vena y pues qué tal que se acabaran, porque pues las empresas también necesitan gente que trabaje para ellas y que lo haga muy bien. Pero pues el que tenga la vena emprendedora y ese llamado, yo creo que uno lo siente desde chiquito primero. También he entendido que para alcanzar los sueños también influye un poco la suerte. Todos los seres humanos tenemos pequeños momentos de suerte. El problema o el secreto está en agarrarlos cuando llegan, porque a veces uno dice, uno duda, ¿será que esto es suerte? ¿O será que es una prueba? ¿O será que si me equivoco? ¿Qué pasó? Cuando yo estaba empezando en Mac, yo entré a la empresa ya de lleno porque yo tenía en mi mente trabajar para un periódico, era mi sueño, escribir. Entré a la empresa porque las personas que en ese momento estaban trabajando en la empresa, yo quería invertir en la empresa. Entonces me dijeron, listo, usted invierte, pero también va a trabajar. O sea, inicialmente mi propósito no era trabajar en Mac, yo quería ejercer mi carrera. Pero como la empresa ya estaba como empezando a andar, yo dije, de una, listo. Y empecé a trabajar con Andrés, solamente trabajábamos los dos y empezamos, nos tocó muy duro. Entonces ahí va el otro tema y es también ser como todoterreno. Lo llamo yo aquí, pues en Colombia le decimos Sí. así, como para las que sea. Si yo era profesional y yo decía, ay, Dios mío, yo profesional, a mí como me gusta como estudiar, y yo con un maletín al hombro lleno de gaseosas, porque no teníamos empleados, no teníamos carros, no teníamos nada, nos tocaba, realmente nos tocó empezar desde abajo, y yo decía, ay, yo profesional y por acá cargando gaseosas, pues como que no sería como el ideal, pero yo quiero salir adelante, vamos a hacerlo, yo creo en esta empresa, yo creo en este sueño, yo creo en lo que estamos forjando, y le hacíamos y solamente estábamos nosotros dos. Terminaba yo muerta de la espalda, que no sentía la espalda, a veces me montaba en la moto y cuando Andrés arrancaba yo me iba para atrás porque las gaseosas pesaban mucho. Y yo, ay, no, no, que es todo eso tan horrible, pero yo creía en el sueño. Yo creía en el sueño y empezamos juntos a caminar ese proceso que no es nada sencillo, porque éramos muy jóvenes, como te digo, y nos teníamos que sentar a negociar con los gerentes de las empresas más importantes de esta región. Y eso es un reto Total. enorme, y son la mayoría como viejitos o ya muy grandes y ya con sus ideas muy concebidas en la mente y que no creen mucho en los jóvenes a veces. Sí, además porque Y te ven como esta niña que van a ir a decirme, ¿no? Pues yo acá total, imaginándome ese proceso, ¿no? total, o sea, esta niña no sabe ni de qué me está hablando, yo soy la experiencia, además que es eso el vending, yo prefiero la señora el que me tiene la greca y me vende el café, entonces para ellos es muy difícil cambiar ese concepto de lo que para ellos ya es así, pero fue un reto también, entonces ahí estamos hablando de que hay pequeños golpes de suerte que hay que aprender a agarrar en el aire, también puede ser todoterreno y tener como esa venita. Y eso no significa que una persona que no se sienta emprendedor de nacimiento no se pueda convertir en uno, porque
eso pasa todos los días, y más en este momento donde cada uno tiene sus propias ideas y quiere materializarlas. Y ya ahí en el camino pues nos hemos encontrado una serie de retos importantes. Yo te decía en nuestra conversación previa que también una de las cosas más importantes para pues para mantener una empresa a flote es la inteligencia financiera. Eso no lo enseñan en la universidad lastimosamente, menos en el colegio, pero ahora hay muchas posibilidades de formarse porque una empresa puede crecer o se puede desfalcar, pues puede perder muchos fondos cuando uno toma una mala decisión o puede crecer cuando uno toma una buena decisión. Y a veces las buenas o malas decisiones no están en esos momentos cumbre que uno cree, no, es que la decisión es si abro una sede en Miami o no. No son ese tipo de decisiones como tan macro, son decisiones pequeñas, como construir un nombre frente al banco, un buen nombre que pese, como construir un buen nombre frente a posibles inversionistas, que me respeten, que crean en mi palabra, que si yo mañana le digo a una persona, présteme esos 100 millones que usted tiene, yo los invierto en mi empresa, esa persona vaya a creer en mí, sepa que yo soy seria y que yo voy a responder por eso hasta con mis bienes personales y tengo que hacerlo. Esa credibilidad es muy importante. O tomar la decisión, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros nos íbamos a casar en ese proceso de emprender, no teníamos nada, no, pues realmente teníamos la cama de cada uno Sí. de solteros y ya. Y nuestra decisión era, nos casamos súper caro o compramos otra máquina. Y con la plata del matrimonio nos compramos otra máquina que a los 2 años y larguitos pagamos y nos empezó a dar más dinero y pues el matrimonio fue lindo, especial, con las personas más cercanas, inolvidable para nosotros, pero no nos gastamos, o sea, no nos desfondamos pues los bolsillos por gastarnos en el matrimonio. Son esas pequeñas decisiones que hacen la diferencia a la larga. Poner la empresa como prioridad es súper importante. Obviamente uno en el camino tiene que sacrificar muchas cosas, tiempo con la familia, tiempo con los amigos, tiempo para uno, domingos festivos, no hay vacaciones. En 6 años hemos tenido como 15 días de vacaciones, pues repartiditos en esos Sí. 6 años. Pero si tú ves en una empresa, tú también sacrificas muchas cosas. No estoy diciendo que estar en Claro. una empresa sea malo, ¿no? Pero estoy diciendo que el sacrificio es para ambas partes. Si estás trabajando para el sector privado o público, pues igual, como que estás también sacrificando tu tiempo con la familia, trasnochos, porque, y más digamos que en Colombia, que el sistema laboral es bien difícil. Entonces, siento que es lo mismo, por lo menos cuando estás emprendiendo, como que estás trabajando para algo que es tuyo, ¿no? Que sabes que no tienes vacaciones, pero estás creando tus propias cosas, tu proyecto. Siento que es tu tiempo invertido en ti mismo o en tu familia en este caso, ¿no? Como que los dos decidieron meterle toda la ficha y por eso quiero que nos cuente cómo se ganaron ese premio en el 2019 y cómo entraron a Manizales Más. Le podemos explicar un poco a la gente de Colombia y que no está en Colombia también, qué significa entrar a este grupo, porque nos escuchan pues también personas de México, Estados Unidos y otros países que quizás no entiendan. Entonces cuéntanos y pues los felicito además por este reconocimiento que han logrado y por estar tan jóvenes y ya digamos que estar entre las mejores empresas o más grandes empresas del eje cafetero, que es muy importante. Para la gente que no es de Colombia, el eje cafetero pues es una región pequeña, pero que es muy fuerte en turismo y en otros sectores y ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, Mayra, cuéntanos sobre esto. Bueno, pues para una de las preguntas, bueno, ¿cómo nos ganamos el premio de Ajá. innovación? Entramos a un proyecto, sí, es como un proyecto de las cámaras de comercio de la región y de algunas universidades y entidades públicas y privadas. Había una convocatoria, nosotros quisimos entrar. Creo que es clave también como emprendedores, a veces al emprendedor se le podría llegar a olvidar que mantenerse informado y en constante conocimiento, educación, formación es muy importante, no desactualizarse. Entonces nosotros dijimos, no, qué rico entrar a ese programa para mirar qué podemos aprender, cómo hacer contactos, hacer amigos, qué chévere. Nos inscribimos, pasamos, hicimos todo un proceso como de 5 o 6 meses de formación y después de ese proceso venía un proceso que se llama Manizales Más, empresas de alto potencial, y nosotros dijimos, pues inscribámonos, pero nos decían como que no, es que esperen un poquito, o sea, hay empresas demasiado grandes, qué tal que no pasen. Y pues la verdad, como dicen en mi familia, el no está hecho y el sí hay que buscar. Y yo dije, listo, puede que no pasemos, pero no pasa nada, pues no perdemos nada, no pasa nada, arriesguémonos. Y fuimos, nos inscribimos y pasamos, nos entrevistaron
en Manizales. Eso es una aceleradora de empresas, entonces lo que ellos quieren es que uno aumente hasta en un 25% o a $1 millón la venta anual de las empresas de esa región. Entonces dije, no, pues vamos a ver qué perdemos. Nos hicieron una entrevista como de 45 minutos, larguísima, nos preguntaron de todo y lo respondimos con muy buena actitud y pasamos. Solamente pasamos 15 empresas. Fue un año increíble donde aprendimos mucho, donde hicimos muy buenos contactos, donde hicimos alianzas, donde hicimos amigos, donde nos formaron en todos los conceptos, en caja, en cliente, en no de todo, pitch, todo lo que tiene que ver con una empresa exitosa. Y pues qué más que aprender de la experiencia de las empresas grandes que ya estaban ahí, que llevan, no sé, 50 años de trascendencia. Y Claro. nosotros súper chiquitos, éramos los más jóvenes, entonces como esponjitas tratando de aprender todo lo que nos podían enseñar y de escuchar todo lo que más podíamos de experiencias, de errores, de aciertos y demás para tomar decisiones en el futuro. Y ya que estás hablando de errores, ¿y cuáles crees tú que son los mayores riesgos de lanzarse a crear empresa? Pues el miedo que yo creo que todos tenemos cuando vamos a empezar a emprender este camino es, ¿y si fracaso? ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si pierdo lo que invertí? ¿O qué pasa si pierdo el tiempo que invertí? Yo creo que ese miedo es normal, ese miedo está en todo y como tú decías ahorita, los trabajos pues estables de una empresa también tienen sus riesgos. Lo que pasa es que cuando uno emprende, uno lo hace con amor. Yo trabajo un domingo, un 24, un 31, pero me ha tocado hacerlo, pero yo lo hago con amor, con pasión. Yo estoy feliz de estar ahí, no quisiera estar en otro lado, porque es mi empresa y ya se vuelve como un bebé. Es quiero invertirle todo el tiempo que pueda y todo es ganancia. Yo creo que los retos más grandes es ese, pues superar ese miedo inicial, la confianza en sí mismo, saber yo de qué soy capaz, cuáles son mis aptitudes y mis actitudes correctas frente a ese emprendimiento, porque pues no es como tan pasa, pero no sería lo ideal que un ingeniero eléctrico se pusiera, no sé, a vender tortas. Eso pasa todos los días porque hay talentos y cosas, pero lo ideal sería que uno emprenda en lo que es bueno. Uno sabe Lo en que lo que es bueno, sabe, ajá. en lo que sabe hacer y lo sabe hacer muy bien. Y lo que podría llegar a ser mejor que los demás. Eso es como lo ideal. Si uno va por ahí y aparte de que lo que sabe hacer bien le gusta, uno ya va ganado, pues ya tiene un camino adelantado grandísimo. Entonces ahí uno va un poco a la fija. La sociedad, ¿quién va a ser mi socio? Si quiero socio. La sociedad es casi que tan importante o más importante que un matrimonio. Una mala sociedad es el fracaso de una empresa y una buena sociedad puede llevar a una empresa a cualquier nivel. También las decisiones pues financieras, yo creo que en lo financiero están los retos. Yo soy comunicadora, entonces mi fuerte no son las finanzas. Me ha tocado aprenderlo en el camino, aprender a manejar el dinero, aprender a manejar los bancos, aprender a manejar todo eso que es tan importante. Cuando empezamos nadie creía en nosotros, los bancos no creían en nosotros, nadie confiaba como para prestarnos. Por eso fue que la familia nos apoyó. Pero ahora ya hemos construido un historial crediticio, credibilidad entre los bancos, que es tan importante. Tomar buenas decisiones financieras es como uno de los retos más grandes y no desfallecer. A veces el emprendimiento se pone duro. Por ejemplo, el COVID. Ahora esa pandemia fue un reto enorme para los emprendedores, estoy segura, para nosotros fue un reto. Gracias a Dios no nos vimos tan afectados porque somos del sector alimentos, entonces como que de primera necesidad, pero sí nos golpeó obviamente y a los que los golpeó demasiado, como no sé, discotecas o temas de viajes y esto, pues si son emprendedores de corazón, vuelven y arrancan. El emprendedor siempre tiene otra idea. O sea, él tiene este negocio y ya el emprendedor está pensando en qué más voy a hacer y para dónde más me voy a ir y dónde más voy a echar raíces. Pero, ¿tú Y crees que eso es bueno o eso es malo? O sea, como tener tantas ideas. es muy bueno tener las ideas, tener muchas ideas en orden, creo, porque yo soy una mujer que a veces no me duermo por estar pensando en cosas, pero un día entendí que esa pensadera y esa cantidad de proyectos lo que estaban haciendo era robarme energía, me robaban energía de la empresa que en este momento tenía. Entonces yo dije un día no más, o sea, si se me vienen ideas a la cabeza para mejorar esta empresa, pues las voy a poner a trabajar y las voy a hacer realidad. Pero si se me siguen viniendo ideas a futuro y voy a hacer esto y voy a montar esto, me estoy desenfocando. Entonces las quito, las guardo en una agendita y me enfoco en esto, por lo menos es lo que a mí me ha funcionado porque pensar desgasta mucho. Total. Y científicamente el cerebro creo que gasta como el 25% de la energía total del cuerpo, eso es demasiado para un solo órgano. Entonces yo decía, me estoy gastando la energía de mi cuerpo para yo mañana poder seguir en mi empresa haciéndolo bien, mañana voy a tener sueño, voy a estar media, no voy a estar al 100%, pero es muy sano que cuando un emprendedor sienta que esta ya está lista, ya está caminando, ya se puede ir sola, ya está muy estructurada, muy organizada y de alguna manera uno también se cansa,
cuando uno le entrega tanto a un mismo proyecto, uno se empieza como a descargar un poquito, a cansar. Entonces yo digo, ahí es momento de otra, pero cuando esta ya está andando, no como dejarla tirada, sino que ya solita se puede ir y yo me voy a crear otra y luego cuando esa ya esté lista, entonces me voy a crear otra, si lo Ok. que a uno le gusta es emprender. Considero que podría funcionar muy bien eso. Ya vamos a hablar de tu otro emprendimiento que está por ahí próximo, pero hablemos de los 3 errores más comunes al momento de emprender. Los 3 errores más comunes. Bueno, pues creo que esta está bien ligada a la anterior y creo que uno de los más importantes es no creer lo suficiente en uno, porque es que cuando uno no cree en uno, no es solamente que no da el primer paso, sino que así lo dé, el resto de pasos los da con duda. Y cuando uno va a hacer un negocio, por ejemplo, que uno venda, lo que uno haga, el servicio que uno tenga, y lo va a vender a otra persona, esa inseguridad se nota y la seguridad también. Entonces, cuando uno no cree en su producto o no cree en sus talentos, pues los demás lo van a notar. Y si en los negocios los demás te notan inseguro, no te compran o no Es te verdad. creen. Aquí hay un dicho que dice fake it till you make it, como que haz que parezca real, así no sea en el momento y ya después vas mejorando. Entonces, el Sí, consejo, es verdad. confiar en uno mismo. Yo siento que a veces uno no tiene idea en dónde se metió, pero en el camino lo tiene que ir resolviendo y la única manera de resolverlo es cuando uno confía en sus talentos. Sí, es que casi el 100% de una buena negociación es la actitud. La actitud es fundamental. Así te corche el otro, que no parezca. Sálgase por Sí. donde pueda, pero que no parezca que lo corchó. Creo que ese es uno de los errores, pues creo que más grande. El segundo es cuando nos vamos de pronto por un terreno que no es el nuestro o que no nos gusta. A veces hay negocios que uno dice, es que si yo me voy por ahí, me voy a tapar, pero a Ujú. mí no me gusta hacer eso. Y si a mí no me gusta, va a llegar un punto donde yo ya voy a decir, no, es que no, 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 ¿Por no, qué? esto da mucha plata. Yo, ¿por qué me metí por acá? Si a mí me gusta es dibujar, por ejemplo. Como que en el terreno donde uno se sienta feliz. Si uno está feliz, uno lo va a hacer con amor y va a ser un éxito. El éxito ya viene por añadidura. Y el tercero, formarse financieramente, porque a veces a uno le va muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de caja, es una empresa que vende, no factura mensual, sino que factura diario, porque pues las máquinas producen diario. Entonces uno podría llegar a pensar que lo que las máquinas producen, todo eso es mío. Entonces, no, a mí me encanta la ropa, o tengo pues como algunas cosas que me gustan mucho. Entonces yo cojo todo eso y voy y me lo gasto porque eso produjo mi empresa y para eso trabajo. Esa frase de para eso trabajo es muy peligrosa, Ajá. es muy peligrosa porque Me lo lo merezco traiciona, porque trabajo muy duro. sí, lo traiciona a uno mucho a veces. Entonces, entender que los emprendimientos tienen muchas responsabilidades, que si uno quiere emprender hay que hacerlo legalmente, hay que pagarle a los empleados lo justo, hay que, o sea, hacer las cosas correctamente y yo creo que todo eso se devuelve. Y si uno lo va a hacer bien, pues eso cuesta. Y si cuesta, todo ese dinero que la empresa produzca mensual, semanal, diario, no es mío. Yo simplemente tengo un sueldo y yo con ese sueldo tengo que vivir y tengo que vivir bien y además tengo que hacer, y ojalá invertirle a mi empresa constantemente, así sea de mi sueldo. Porque como es un bebé no me duele, es mi bebé no me Ajá. duele. Entonces financieramente hay que ser muy inteligente porque las empresas se ahogan con esos gastos de hormiga. Eso que uno dice, no, esto no es tan caro, y eso tampoco es tan caro, eso tampoco es tan caro, y luego uno va a ver y tiene una deuda enorme y uno dice, Dios mío, ¿yo a qué horas me metí en esto? Son esos gastos hormiga que se lo van comiendo a uno. Tienes mucha razón. Y lo que hablas de los gastos hormiga, creo que aplica también para la vida personal. Digamos que no solo en el tema de emprender, sino que uno de los temas que hablaba en otro podcast era sobre que a esta edad toda la gente cree que tiene que estar súper endeudada, o sea, como que es la edad que voy a comprarme un carro, entonces la deuda, me voy a comprar el apartamento, la deuda, me voy a comprar una, que decías de la ropa, la deuda, ¿cierto? Entonces utilizo la tarjeta de crédito, o todos los días voy y me compro el café y al final del mes ya tienes la tarjeta copada y estás diciendo, no me alcanza el sueldo para nada. Entonces siento que esos gastos aplican tanto para las empresas y los emprendimientos también como para la vida personal. Totalmente. Creo que yo en mis redes sociales a veces hablo de finanzas porque en el camino me empezaron a gustar y he sentido que ahí es donde uno puede perder un poco la tranquilidad en la vida, porque obviamente nadie está tranquilo cuando tiene un mundo de deudas y creo que una deuda es positiva cuando nos resta obligaciones o nos quita problemas. Por ejemplo, en mi caso nosotros trabajamos con carros, o sea, tenemos que tener carros para
mover la mercancía y logística. Entonces, sí o sí yo tengo que tenerlo porque para mí no es un gasto, sino que para mí es una inversión. Ese carro va a generar que la logística sea más sencilla, que yo gaste menos tiempo y que la empresa pues venda más. Entonces, en ese caso me vale, pero hay gastos que un carro, cuando una persona compra un carro para dejarlo parqueado ahí en el parqueadero del edificio y lo usa solo para ir al trabajo y volver, y los fines de semana a salir a pasear, pues ahí se convierte en un gasto innecesario porque un carro no es solamente lo que vale al principio, sino todo lo que gasta, por ejemplo. O cuando se usa la tarjeta de crédito para comprar, por ejemplo, yo también uso mis tarjetas personales para comprar en la empresa, no sé, insumos que me van a generar ganancias todo ese mes, y al siguiente mes cuando yo voy a pagar la tarjeta de crédito, pues estoy pagando sí una deuda, pero es una deuda que ya me generó una cantidad de ganancia. Entonces ahí se convierte en una deuda positiva, pero si uso la tarjeta de crédito para algo que posiblemente al mes ya no existe y lo único que fue solamente fue un gasto, como el café que tú decías, prácticamente se le Es pudieron verdad, la tarjeta de crédito en Starbucks todo el mes y pues es eso es verdad. gravísimo. Es muy común acá en Estados Unidos, pero que te interrumpa, es muy común que se creen grandes deudas solo por ir a comprar el café cada mañana. Yo hacía cuentas con mi esposo de cuánto nos gastábamos en café, en nos día pedir comida porque estábamos cansados y en verdad se subía un montón y nosotros decíamos al final, es innecesario, no solo por el tema de ahorrar, sino porque en verdad en la casa tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Digamos que nosotros tenemos también un presupuesto mensual y nos estamos acá saliendo del tema, pero son esos pequeños gastos que al final del mes tú dices, ¿dónde se me fueron 500,000 pesos, $500? ¿Dónde están? Yo siento que lo que estás diciendo es muy importante para todas las personas que están empezando, y lo digo porque a veces se vuelve dinero de bolsillo, dinero del día a día, y pues no hay como un plan ni un orden en cómo manejar esas finanzas. Entonces yo creo que lo más importante de todo esto que hemos hablado es, para emprender se necesita inteligencia, mucha inteligencia financiera, como decías también un buen equipo de trabajo, un buen compañero de trabajo. Y te quería preguntar, ¿cómo se pasa de emprendedor a empresario? Yo sé que tú lo has hablado mucho y lo has explicado en tus redes sociales, pero de pronto contarle cómo uno da ese paso, ¿no? Tú ya nos has dicho que pasaron de una máquina a 50 máquinas y pues digamos que eso es un logro gigante en 7 años. Entonces cuéntanos cómo convertir esa pequeña idea en una gran empresa. Para responderte esa pregunta y para completar también la anterior, que se me quedó algo por fuera, y es algo que he visto mucho, Ivonne, en este proceso, es que cuando uno emprende y uno empieza a ver resultados, el ser humano, o por lo menos hablo por el colombiano, es mucho de la apariencia. Entonces, a veces empieza a vivir una vida que no puede pagar. Y vivir una vida que no se puede pagar es muy costoso. Es muy costoso, sale muy costoso impresionar a los demás, porque uno nunca los va a tener contentos a todos. Entonces, a veces, cuando uno es emprendedor, le empieza a ir bien, la gente espera que te montes en un carrazo, una camioneta carísima, y se puede. Si tú vas y le pides una camioneta fiada, te la van a fiar y te la van a financiar y la puedes pagar. Pero estarías como comiéndote una parte del capital de tu empresa, de tu hijo, para sostener a los demás y lo que los demás dicen. Entonces, también eso es otra cosa muy importante. El emprendedor tiene que vestirse de una coraza donde lo que los demás opinen o lo que los demás esperen de ti no sea importante, porque cumplir esas demandas se vuelve bien, bien complicado. Y eso es importante para responderte la pregunta, porque yo siempre he dicho que hay tres diferencias entre el comerciante, el emprendedor y el empresario. El comerciante es este que compra un producto en 2 pesos y lo vende en 4 pesos y soluciona una necesidad, pero pues simplemente está revendiendo algo que ya existe. El emprendedor es el que toma ese mismo producto que valía 2 pesos y lo mejora o genera algo de innovación y empieza a venderlo ya no a 4 pesos como el comerciante, sino a 7, porque lo mejoró, porque le puso un valor agregado y solucionó un problema. Y el empresario es el que ya hizo todo ese proceso, ya fue de pronto comerciante, ya fue emprendedor y ahora es empresario porque la empresa dio un salto donde sigue existiendo el mismo producto, pero posiblemente ya no es uno, sino que son varios, y posiblemente ya no solucionan un solo problema, sino que solucionan varios, y aparte de eso, pues también se suman muchas cosas, se genera empleo, se generan grandes impuestos como grandes contribuyentes para el Estado. En muchos países los impuestos se ven reflejados, entonces Sí. en Colombia no es tanto el caso, pero pues la idea pues es ser legales y hacer las cosas correctamente como se tienen que hacer.
El empresario es esa persona que además ya no tiene que estar como tan al frente del cañón como el emprendedor, que si no está, el negocio no funciona, que si no está él, pues entonces no se puede vender o no se puede hacer el negocio, no se puede cerrar el contrato. El empresario ya está un poquito más independiente, ya solamente está observando, está revisando, trabaja cuando le toca, porque a veces el trabajo es tanto que hay que hacerlo y se hace con amor, pero ya sabe hacerlo todo. Otra cosa muy importante es que quien monte una empresa tiene que saber hacerlo todo. Si la empresa es de carros y usted como empresario nunca ha montado la llanta, ya tiene Aprenda. por ahí un hoyo, sí, aprenda, porque por ahí se le puede ir mucho dinero, mucho tiempo, porque si usted no sabe hacer las cosas, ¿cómo va a exigir que alguien las haga bien? Simplemente se deja como en manos de los demás y eso a una empresa le puede costar mucho dinero. Entonces es importante que el empresario y el emprendedor sepan hacerlo todo, hasta las cosas más sencillas de la empresa. Es importante que se arranque desde abajo y cada uno de los procesos uno haga parte cuando es emprendedor y ya cuando se va convirtiendo en una empresa, ya puede dejarla un poco más sola, ya tienes personas que lo hacen por ti y aparte de eso, pues generas una cantidad de beneficios para tus empleados, para ti, para el Estado y pues para las personas a las que les estás solucionando una necesidad. Ahí quiero hablar del tema de aprender a delegar, ¿no? Yo siento que a veces es difícil porque es como tú dices, es el hijo de uno, es el bebé, entonces, ¿cómo yo aprendo a delegar mis responsabilidades? Que yo creo que eso también es muy importante al momento de pasar a ser empresario, ¿no? Que tienes que aprender a confiar y darle la oportunidad a las personas que trabajan para ti o que están ayudándote en el proceso. Es difícil, a mí me ha costado mucho porque uno a veces puede llegar a sentir que nadie lo hace como tú lo haces. Y pues eso es negativo, definitivamente, porque obviamente hay personas con muchísimas capacidades, pero pues también es positivo cuando uno quiere delegar muy rápido, porque cuando uno es emprendedor, delegar muy rápido puede salir muy caro porque el negocio todavía no está lo suficientemente establecido, la contabilidad no está lo suficientemente clara, el manejo de inventario, el manejo de bodega, lo que tú tengas no está suficientemente bien estructurado. Entonces, cuando la estructura no existe, pues es muy difícil delegar al 100% porque la empresa no anda todavía con llantas propias, sino que casi que tú tienes que ir un poquito empujando para que las cosas funcionen. Entonces, al principio delegar es un riesgo, pero es muy necesario empezar tienes un equipo de trabajo bueno, no pues estás hecho, pero es muy importante ir soltando de a poquito e ir viendo qué tal. Y es muy importante ir sistematizando. Los negocios sistematizados busca la manera, busca la forma, busca la plataforma que te sirva, busca el contador que necesites, busca los artefactos que necesites y necesitas un código de barras, si necesitas un sistema en el computador, lo que sea que necesites, hazlo lo más pronto posible. Porque eso va a ser un gasto ahora, va a ser maluco ahora, va a ser dispendioso ahora, pero te va a empezar a dar la llave para tu libertad. Te va a empezar a dar esa posibilidad de tener tiempo libre pronto, poder salir más con tu familia, compartir más con ellos y poder llegar a delegar lo que tú me preguntas, que no es sencillo, porque como pues es muy difícil uno coger el hijo de uno Ajá, y dejárselo cuidando a la tía o al es amigo, verdad. peor, al desconocido, peor. Entonces uno dice, no, ¿qué tal que, no, y qué tal que no haga bien? Yo me quedo acá mirando si lo hace bien. Pero por eso es muy importante el sistema, la cámara de seguridad, que tú la puedas ver desde tu celular, puedas estar donde sea y estar pendiente de que estén haciendo lo que tienen que estar haciendo, que estén donde tienen que estar. Ese tipo de sistemas que a veces son costosos son súper necesarios para pasar de ser un emprendedor a ser un empresario. Muy importante todo lo que dices de sistematizar, porque es una gran falla, ¿no? Que la gente no Sí. sabe cómo hacer ese proceso. Y ya hablando de todo eso, quiero que nos des un consejo para todos estos emprendedores, incluso para mí que están iniciando este proceso. Este podcast también es un emprendimiento. Ese consejo que tú crees que a ti te hubiese gustado que te hubiesen dado cuando estabas iniciando y pues que le quisieras dar a todas esas personas que están apenas teniendo el bebé. Pues yo lo que les diría es que el 100% es actitud. Yo creo que no hay consejo más importante, ya hablamos de finanzas, que considero que Que sí, ahí es muy importante, pero una persona con la actitud correcta puede llevar una idea sencilla. Conozco a alguien que vende pulpa de fruta en bolsas y tiene la actitud tan bien puesta y tiene como esa asertividad, esa empatía al hablar con los demás, que ha convertido esa empresa en una empresa con unas negociaciones increíbles, con unas relaciones increíbles y vende pulpa de fruta, donde la ajá, mayoría de la gente vendiendo pulpa de fruta se queda en el garaje de la casa sin mucho, es pero la verdad. actitud de él es impresionante. Entonces, como trabajar en eso, en creer
tu producto, en tu servicio, creer en tus capacidades y saber decirle a los demás que tú lo vas a hacer bien, transmitirles esa confianza, porque para ellos también es complicado elegir entre todas las opciones que hay. ¿Por qué te tendrían que elegir a ti? Es Tienes que verdad. demostrarles por qué. Esa es como 100% actitud, yo creo, los negocios, casi que todo en la vida, las relaciones amorosas, ahí uno a veces dice, pero es que esa, o sea, como tan sencillita, pues, como de cara o algo así, y Dios mío, y ¿Qué hizo? ¿Qué tanto? claro, pero es que qué actitud arrolladora. Y ve uno unas bellezas que uno dice, qué mujer tan espectacular, pero no creen en sí mismas, por ejemplo, ya uno va perdiendo muchos puntos con la otra, que es más sencillita, y esa actitud, muchas cosas en la vida. Es Ese verdad. es el consejo más grande. Y ahora, cuéntanos tu opinión acerca de emprender en pareja. Yo sé que también es un tema muy delicado porque es una pequeña línea entre las relaciones personales y los negocios que a veces pueden ser malos o a veces pueden ser buenos o pueden dañar matrimonios. ¿No? Hay un dicho que dinero y relaciones no se juntan. Sí. Entonces, ¿tú qué piensas sobre esto ya que llevas pues tanto tiempo con Andrés y pues que empezaron este proyecto juntos? Ya hace tantos años, yo creo que eso depende mucho de la pareja, eso depende mucho de la personalidad de las dos personas, porque en nuestro caso, como que las personalidades se complementan, pero a veces cuando las personalidades son muy parecidas o ya abruptamente distintas, pues se puede complicar el tema. Pero si yo tengo valores parecidos, intereses parecidos, metas parecidas, como que los dos, de pronto no iguales, pero sí estamos como alineados en lo que buscamos, en lo que nos gustaría y en lo que no nos gustaría, estamos un poco dispuestos a ceder. Creo que la sociedad en pareja es posible. La gente le tiene mucha, Ajá, mucha mucho cosita, miedo, sí. sí, a la sociedad en pareja, pero depende de las dos personas. Pero si se sientan a hablar y se ponen de acuerdo y lo que van a hacer en el emprendimiento a los dos les gusta y tú eres bueno para esto y yo no, y yo soy buena para esto y tú no, pues qué chévere, porque pues emprender en pareja en nuestro caso funciona. Hay parejas que no funcionan estando mucho tiempo juntos. Entonces emprender en pareja de pronto no es para ellos, porque cuando uno emprende, Todo aparte el de que tiempo. viven todo el tiempo, uno duerme con él, desayuna con él, trabaja con él, todo con él. Y cuando hay dinero de por medio, pues hay peleas siempre con los amigos, con la familia y pues con el esposo también o con la pareja, se vuelve complicado. Pero si tienen valores similares y de pronto su último fin no es el dinero, sino los sueños, los proyectos, se quieren mucho, se respetan el uno al otro, la opinión de los dos es importante, creo que el emprendimiento en pareja es ideal. En mi caso, me parece que es muy bonito, No, es porque muy es tu chévere propia porque, familia. Tú estás segura de que esa plata no va a ir a ningún otro lado que tu casa, ajá, o sea, si se va a robar, va a robarle a la familia y al proyecto familiar que están claro. construyendo. Entonces, no hay pérdida. Sé que es difícil y mucha gente le tiene un temor gigante. Y ya quiero pasar a otro tema que lo vamos a hacer en otro podcast con otra persona que ya emprendió en otro país, pero yo sé que tú tienes ahí otro proyecto en planes. Entonces cuéntanos como cuál es ese paso o ese motivo que te llevó a ti a querer emprender en otro país. ¿Cómo se hace? ¿Cómo la gente puede decir, ok, ya estoy bien, ya tengo mi empresa y ahorita quiero intentarlo en otro país por las razones que sean, y que en este caso es porque Colombia ahorita está un poco complicada la situación y simplemente están buscando otros horizontes. Pero entonces cuéntanos cómo dar ese paso para todas las personas que quieren migrar, pero no quieren migrar de una manera ilegal o irresponsable. Sí, bueno, nosotros hemos ido varias veces a Estados Unidos y nos gusta mucho el país, la forma de ser, de pensar de las personas allá y nos sentíamos muy identificados y conocemos experiencias de personas cercanas que tienen emprendimientos y empresas en Estados Unidos y pues definitivamente funcionan mucho mejor que en Colombia. Me gusta mucho que los impuestos que uno paga en ese país se van realmente para el país, para bienestar de todos, eso me gusta mucho y no soy muy partidaria de las formas en las que se hacen las cosas en Colombia, los caminos que se toman, las decisiones que se toman, las personas que de pronto nos gobiernan. Entonces, como que todo eso y esa pasión por emprender y decir, bueno, ¿qué sigue ahora? Pensamos en montar otra empresa acá, pero dijimos, pues sería como lo mismo. Estamos pagando impuestos, pero en Colombia a veces los impuestos se pierden o casi que te medio estafa el mismo gobierno en la cara y eso es muy incómodo, la verdad.
se quedan Siento con que es un dinero. problema de Latinoamérica, más que, Sí. pues digamos, para no echarle pues todo el agua sucia a Colombia, es como un problema general que está viviendo Latinoamérica hace ya, yo creería que más de una década. Sí. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a hablar aquí para no entrar en polémicas, pero entonces cuéntanos como la experiencia de emigrar emprendiendo y hacerlo bien. Bueno, pues nosotros encontramos una manera no sencilla, no tan económica, lastimosamente, porque migrar a Estados Unidos legal es complicado. Estados Unidos está muy blindado, pero hay una posibilidad y es por medio de una visa que se llama visa inversionista, y esta visa lo que hace es que le permite a personas de ciertos países, no de todo el mundo, pero de ciertos países, dentro de ellas Colombia, invertir una cantidad sustancial. No dicen exactamente cuánto, pero dicen que sea sustancial en Estados Unidos, generar trabajo pues a americanos o personas con permiso de trabajo. Y bueno, una cantidad de requisitos, planes de negocio, proyección a 5 años, bueno, muchas cosas, pero que si uno es emprendedor y le gusta y quiere trabajar duro en un país tan agradecido económicamente como lo es Estados Unidos, con tantas oportunidades, pues es una muy buena alternativa. Está bien, vamos a estar acá pendientes pues de todos tus proyectos y obviamente yo te deseo toda la suerte del mundo y pues todos los éxitos porque sé que ambos se lo merecen, que ambos trabajan súper duro y que le meten toda la ficha siempre a todo lo que hacen. Obviamente por acá los espero también con los brazos abiertos para que me visiten. Es muy rico sentir que la gente que uno conoce del país de uno viene cada vez más cerca. Yo me emociono un montón cada que alguien me dice voy a ir, así se vayan para el otro lado, la otra costa de Estados Unidos, yo ya siento que viene súper cerca. O sea, es más cerquita ir a Colombia, pero yo ya me emociono. Bueno, y ya para ir cerrando, un libro que todo emprendedor debe leer. ¿Cuál es tu recomendación? Hay uno que me gustó mucho y es El Club de las Cinco. Ese libro, porque, a ver, yo nunca he sido una mujer muy madrugadora, la Ah, verdad. Cuando estaba en la universidad, no, cero. Ahora me ha tocado aprender, pues porque cuando uno ya entra en la vida real, al mundo laboral, o al mundo empresarial, o al mundo ya de adulto, pues ya la cama no es una opción, a no ser que sea domingo y eso que a veces. es verdad. Pero pues creo que levantarse temprano tiene una energía muy distinta, una energía que te recarga de una manera diferente, que yo antes no lo hubiese creído y no lo hubiera, de verdad no me gustaría haberlo aceptado, pero que sí lo he visto cuando me acuesto temprano y me levanto temprano, mi cuerpo tiene más energía, mucha más energía. Entonces creo que es un libro que vale mucho la pena, porque si tú tienes buenos hábitos, que eso es otra cosa importante, tener muy buenos hábitos. En mi caso, me gusta mucho el tema de la comida sana, no tanto por el fit y esas cosas, sino por salud, porque cuando uno emprende, tiene su salud, es su aliado número uno, es el Es socio más verdad. importante. Entonces, cuidar de su cuerpo, cuidar de su mente, y una manera de hacerlo es dormir las horas que son necesarias, ni siquiera más. O sea, ni siquiera 12, 14 horas, porque ya tampoco es saludable y ya uno se siente como embombado, como diferente, o me Sí, pasa a mí ajá. por lo menos, es raro. Entonces, Adulto, me parece que es ser adulto, ya más de sí, 10 horas de sueño, uno es como que, ¿qué es esto? No es sí, total, posible. total. Hace poquito yo me leí el libro de la biografía de Elon Musk y me encanta porque el tipo está loco y él cree, él tiene lo que hablábamos ahorita. O sea, él cree en él, en sus ideas y en sus proyectos, y nadie lo para, nadie lo detiene. Entonces es como que teso. Esos dos libros me gustan mucho, pero yo me quedaría con el de las 5 de la mañana. Creo que cuando uno tiene su salud del lado de uno, es un equipo brutal, imparable. Sí, es verdad. Siempre he creído que uno solo le debe pedir a la vida salud. De resto, todo llega por añadidura. Desde que Sí, haya salud, ya uno se puede mover y puede resolver todas las cosas. sí. Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esta experiencia tan maravillosa que en verdad a mí me inspira un montón. Yo siempre estoy ahí súper pendiente de todo lo que tienes para compartir y de ver tu progreso también. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, para que la gente también te siga y pueda conocer más sobre todos esos temas que compartes de finanzas para empresas y también de algo que nos apasiona en común, que es todo el tema de la alimentación y la vida saludable. Mi Instagram, que es lo que más manejo, es Mayra Escobar, Mayra Escobar. Ahí me pueden encontrar bueno, a veces monto muchas cosas. Últimamente he estado muy ocupada y no he tenido la posibilidad, pero me gustaría mucho documentar todo este proceso de emigrar a Estados Unidos, pero de emigrar como empresario, como inversor en ese país. Me gustaría mucho porque siento que es un video que le podría generar valor a jóvenes, a personas interesadas en hacer eso también.
explicarles un poco mejor el proceso, qué se necesita, los nervios, porque yo tengo unos nervios impresionantes, estoy armando Total. maleta, es cambiar la vida, es dejar todo lo que tenemos y conocemos y que vivimos bien y estables acá por una incertidumbre. Pero bueno, eso es Bienvenida, chévere. bienvenida al mundo de las mujeres migrantes y de las parejas migrantes. Yo también hago parte de ese club y es difícil, pero vale la pena. Sí, sí, tú eres una mujer que yo también admiro demasiado, Ivonne. O Qué sea, que has linda. atravesado el mundo y me parece una cosa, y sola, porque pues has hecho muchísimos viajes sola y cosas y yo digo, qué inspiración, o sea, yo me muero por hacer una cosa de esas, pero me asustico, la verdad. No, no te da susto emprender, por Dios, en Colombia. O sea, no te da susto emprender, pero muchísimas gracias, en verdad. Y pues gracias a todos por escucharnos. Ya saben que me encuentran en Instagram también, en la cuenta de Adulta en Proceso Podcast y también en mi cuenta personal, Ivonne Valencia M. Ahí estoy pues conectada. Nos vemos la próxima semana. Un abracito, los quiero mucho. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte, compartir con tus amigos y seguirnos en el Instagram de Llegando al Tercer Piso.